conmigo, por favor, Marcos 16. Vamos a irnos a Marcos capítulo 16, versículo 1 al 18. Bueno, prácticamente vamos a leer todo el capítulo. Marcos capítulo 16, versículo 1 dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién os removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron, y huyendo del sepulcro, porque le habían tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu poder, mi Dios, que emana de esta palabra preciosa. Señor, te pido en este momento que seas tú, mi Dios, ministrando esta palabra. Creemos a tu palabra y queremos disponernos para este momento en el cual estamos viviendo. En el nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Encontramos en las historias bíblicas, y esto también se da en las historias personales, que unos reaccionan de una manera distinta ante un mismo evento. En el caso típico de Eliseo y Giezi, los dos habían estado amenazados por un ejército, estaban rodeados. Sin embargo, la reacción de Eliseo fue de paz, la reacción fue de confianza, de tranquilidad, pero la reacción de Giezi fue de mucho temor y temblor. Todos sencillamente porque Giezi sabía en parte y Eliseo conocía a Dios más profundamente. En otras palabras, las convicciones que nosotros tengamos acerca de la palabra de Dios, eso va a traer, hermanos, un estado de ánimo en el cual va a producir seguridad y va a producir alegría en medio de cualquier circunstancia. Por eso que un cristiano que conoce a Cristo, conoce su palabra, ante un mismo evento en una nación, se muestra a través de la forma en que reacciona. Por eso, hermanos, es importante darle crédito totalmente a la palabra de Dios. Estos versículos que hemos leído, lo que vemos ahí en todo su contexto es que habían creído en parte
el mensaje de Jesús, pero no habían creído a la doctrina de la resurrección. Mucho cuidado. La palabra tiene que ser comida completamente. La palabra en forma total tiene que ser absorbida totalmente en nuestra vida, no una parte. Porque esa parte que no queremos o la rechazamos porque a mí no me parece, no me cuadra, no estoy muy de acuerdo con eso, tarde o temprano eso le va a hacer falta y no podrá reaccionar adecuadamente. Por eso quiero hablarles en esta hora bajo el tema: la fe te mantendrá libre del temor. La fe te mantendrá libre del temor. En primer lugar, veamos aquí las faltas o la falta de convicción doctrinales se pueden desarrollar en crisis innecesarias. Vemos varias crisis acá en este relato. En primer lugar, la crisis de amor con falta de esperanza, una combinación. Hoy en día venden jugos que le ponen ahí, puede ser una cereza, puede ser una fresa, puede ser piña, le agregan zacate, le agregan, ¿cómo se llama? Perejil, lo que sea, ¿no? Y aquí vemos una combinación un poco extraña. Es amor con falta de esperanza. Dice la porción que hemos leído: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé. Estamos hablando que ellas llegaron por amor. Sin embargo, no había esperanza. Y esas cosas son las que perturban, porque uno dice, bueno, yo amo a Dios, pero hay algo que me perturba, hay algo que no está bien. Entonces, ¿por qué razón? Es porque no hemos creído algunas cosas importantísimas de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser creída completamente. En segundo lugar, otra experiencia dolorosa es que no son necesarias, en las cuales nosotros pasemos, es gastos innecesarios. Estamos hablando aquí ahora de finanzas. ¿Por qué? Dice, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. La Biblia relata en otra porción de la Escritura que habla ahí de la cantidad. Entonces estamos hablando que eso es algo carísimo, muy caro, esas especies aromáticas. ¿Pero por qué llevaban esas especies aromáticas? Porque al tercer día, según la costumbre judía, era ponerlo sobre el cadáver, porque empezaba el mal olor por el proceso de putrefacción. Pero ellas no entendieron. Quien les dijo que iba a resucitar es Dios hecho carne. Y él dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús les dijo que iba a resucitar. Entonces compraron algo innecesario por falta de convicción doctrinal. ¿No le ha pasado eso a usted alguna vez? Algunos gastos innecesarios, cosas y malas inversiones, sencillamente porque no he creído lo que Dios quiere. No he creído lo que Dios dice que debo de hacer. En tercer lugar, acciones sin reflexión. Son cosas innecesarias, porque aquí vemos una contradicción. Dice, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra. Fíjense bien, ellas iban con esta mentalidad de llevar esas especies aromáticas y hasta antes de llegar empezaron a pensar, bueno, ¿y quién nos va a remover la piedra? ¿No creen que debió de haber sido al revés? ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos las cosas al revés? Hubieran dicho, bueno, sabemos que pusieron una piedra, porque ellos fueron testigos oculares de eso. Entonces, primero, lo lógico es, vamos a pedirles aquí a algunos hombres que nos ayuden a remover la piedra, porque y luego vamos a comprar especies aromáticas. Pero primero compraron las especies y después no sabían qué hacer con ellas. Entonces, esto es lo que sucede cuando nosotros no hemos creído a la palabra de Dios. Actuamos sin reflexión. Estoy hablando de cristianos. Y no solamente eso, sino que hay miedo a lo que no debe producirme miedo.
Dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Está bien que hubieran visto un diablo, un demonio, pero vieron un ángel. Tuvieron miedo de un ángel. No tenían por qué tener miedo de un ángel, ¿eh? Pero aquí eso es lo que pasa. Pues cuando nosotros no hemos, la doctrina bíblica no la he abrazado en forma completa, luego llego a tener miedo de lo que nunca debo de tener miedo. Además de eso, otra de las experiencias dolorosas es una sorpresa por algo que Jesús se lo había anticipado. Jesús nos anticipa las cosas y no debe de sorprendernos. Dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde fue puesto, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Dios nos ha hablado por su palabra. ¿Cómo es que Jesús nos ha dicho? ¿Cómo es que Dios nos ha hablado? Entonces, pero ellas se sorprendieron de que había resucitado. No debieron de haberse sorprendido porque Él ya les había dicho que iba a resucitar. Cuando Dios dice algo, así lo va a hacer, hermanos. Las cosas que están sucediendo a nivel global no nos debe de sorprender porque ya son cosas que Dios nos dijo que iban a pasar. Entonces, por eso que el cristiano, yo exhorto a la iglesia en el nombre de Jesucristo, hermanos, no desprecie por favor la enseñanza bíblica de los niños. Los niños tienen que ser enseñados. En primer lugar por los padres. Tienen que ser enseñados en la iglesia, en el colegio, en las distintas, clases que tienen para ellos de discipulado. Todos tenemos que ser enseñados. No desprecie la enseñanza. La enseñanza es fundamental. Y algunos dicen, no, lo importante es que ellos reciban sanidad. No. Lo más importante es ser enseñados. Por ejemplo, en esta semana vamos a ser enseñados. Qué importante es recibir la enseñanza, porque cuando entiendo la palabra, entonces habrán situaciones que yo no necesito pasar. Si usted quiere tener esta mezcla, amor sin esperanza, hacer gastos innecesarios porque usted no sabe ni siquiera qué hacer, hacer algunas cosas sin haberlas pensado anticipadamente y le salen las cosas al revés, además llega a tener miedo donde no debe tener miedo y se sorprende por algunas cosas que no debe sorprenderse, y no solamente eso, sino que llega a sustituir el temor por la adoración. Lo que debieron haber hecho estas mujeres y se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Cuál era lo correcto? Era adorar y decir gloria a Dios. Jesús dijo que iba a resucitar y resucitó. En lugar de postrarse a adorar, tuvieron miedo. ¿Se da cuenta? La palabra, la doctrina, Jesús les habló de la doctrina de la resurrección y no la creyeron. Si usted ha escogido una parte de la Biblia y otra parte no la quiere, tenga cuidado. Después habrá experiencias innecesarias, dolorosas. Por eso la palabra tiene que ser absorbida por todos. Todos debemos de ser enseñados en todos los niveles, en el CCDL, en el Instituto Bíblico, en los grupos familiares, los líderes, todos necesitamos ser enseñados. Si no recibimos el consejo completo de la doctrina bíblica, nos va a traer problemas. Ahora, las formas que se puede manifestar la incredulidad, como en el caso de ellos, es en no creer en la totalidad de la revelación bíblica, en la palabra. No creían en otras doctrinas y en otras no. Tenga cuidado con aquellos que dicen, sí, la Biblia contiene algo de la revelación de Dios, pero no todo. Hay otros libros complementarios. No, el libro de la Biblia es el único libro revelado por Dios, completamente. Por eso el último versículo de Apocalipsis dice, hay de aquel que le quite o le añade a lo que está escrito en este libro, porque entonces Dios le quitará. Oiga bien lo que dice. Le quitará su parte del libro de la vida. En otras palabras, habiendo conocido a Cristo y lavado con su sangre preciosa, el Señor le quitará, ¿por qué? De ese libro. En otras palabras, perder la salvación. Así se lo digo claro. Si mañana me muero, ya saben que ya lo dije claro. Va a perder la salvación por una razón,
porque se convirtió en un hereje. Porque le quite o le añade es alterar el mensaje de Dios en forma maliciosa con el objetivo de desviar a otros de la salvación y apartarse de Cristo. En otras palabras, caer en el pecado de la apostasía. Por eso es importante que el consejo nosotros todos la tengamos. Entonces eso nos va a dar a nosotros realmente fortaleza en la fe. Pero el no creer en la totalidad de la palabra, eso producirá incredulidad. Si alguno de los que me escucha tiene incredulidad, le cuesta creer, ¿sabe por qué? Porque no quiere aceptar toda la doctrina bíblica, solamente algunas cosas. En segundo lugar, por no creer que Dios fue encarnado y sin pecado. En otras palabras, cree que Jesús fue como cualquier ser mortal. No, Jesús es Dios hecho carne, y de tal forma que su cuerpo no iba a haber, dice, y ha profetizado, no iba a haber corrupción. En otras palabras, no iba a entrar en una descomposición de su cuerpo. Si estas mujeres hubieran creído esto, no hubieran comprado las especies aromáticas, porque ellas estaban pensando en el mal olor de un cadáver. Pero Jesús no tuvo mal olor de su cuerpo, porque Él es Dios hecho carne y su cuerpo no vio corrupción. ¿Se da cuenta? Porque no he creído que Jesús es Dios hecho carne. Entonces, cuando me falta convicción acerca de quién es Jesús, entonces nosotros de repente andamos ahí con especies aromáticas. ¿Hay algunos que andan con especies aromáticas? Con algunos remedios por ahí, que hace que esto, que eso es otra cosa. Se inventan una serie de situaciones a través del mundo. Remedios por aquí, que haga esto, que haga lo demás. Hermano, olvídese de las especies aromáticas. Cristo Jesús es suficiente. Él dijo, tengo potestad para poner mi vida y tengo potestad para volverla a tomar. Y su cuerpo no vio corrupción porque fue un cuerpo sin pecado, gloria al Señor. A diferencia de todo mortal, todo hombre y toda mujer que ha vivido sobre la faz de la tierra, es una persona que cuando muere va a haber corrupción. Su cuerpo entrará en descomposición. ¿Y por qué el cuerpo de Cristo no entró en corrupción? Porque Él es Dios, gloria al Señor. Así que entendamos esto de una vez y para siempre. Pero también, otra forma que se manifiesta la incredulidad es por poner la falta de entendimiento como regla para rechazar lo que no entiendo. Gracias a Dios por la lógica, pero la lógica no debe ser la regla para nuestra vida, sino su palabra. Lo que no podían entender los discípulos, lo pusieron como una norma, una regla para aceptar o no aceptar. Es decir, si no toco, si no veo, yo no lo creo. En dos oportunidades los discípulos recibieron el mensaje por María Magdalena y los otros dos discípulos que iban camino a Emaús, y dice, y no creyeron, y Jesús les reprochó su incredulidad, porque no creyeron al mensaje que ellas les llevaban, pues ese grupo le llevó. ¿Por qué? Oiga, tengamos mucho cuidado con nuestra mente. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y es peor. Oiga, hay algunos de los que estamos aquí nos creemos inteligentes, nos creemos brillantes, nos creemos genios, pero eso no es cierto. Porque algunos dicen, si yo lo llego a comprender, lo acepto, y si no lo comprendo, lo rechazo. Yo le hago una pregunta: ¿comprende usted el milagro de la sanidad divina? ¿Cómo ocurre? Pero sí lo necesitamos. No es tanto de comprender. ¿Comprende usted la resurrección? ¿Cómo sucede ese milagro? No lo puedo comprender, ese poder tan grande. De cómo aquellas vísceras y aquellos tejidos, todo aquello estaba muerto y de repente todo totalmente nuevo. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que por favor, en el nombre de Jesús,
No se ponga usted como norma si entiende o no entiende para poder caminar en la palabra. Lo mejor es decir, Señor, no lo entiendo, pero tu palabra dice así. Y aún en contra de mi lógica, lo haré, Señor. Y Dios lo va a bendecir. Es ahí donde usted va a caminar sobre las aguas. Pregunto, cuando Jesús le dijo a a Pedro, le dijo, Pedro, ¿tú quieres venir a mí? Camina sobre las aguas. Pedro no se puso a hacer los análisis de las leyes físicas del mundo. No pensó en la ley de la gravedad, sino en la palabra, y caminó. ¿Se da cuenta? Si él hubiera pensado, no existe ningún mortal sobre la faz de esta tierra que al tratar de caminar sobre las aguas iba a mantenerse a flote, porque la ley de gravedad de Newton y menciona todos los grandes, bueno, no vivía Newton en aquel entonces, pero de todo lo que habían dicho los filósofos, y entonces él llegó a la conclusión que lo que Jesús me está pidiendo no es correcto, porque no lo entiendo, y lo que me está pidiendo es algo fuera de lógica. Pero él creyó a la palabra, y cuando creyó a la palabra caminó. Cuando Pedro creyó a la palabra, echó la red y encontró gran cantidad de peces. Aunque usted no lo crea, hermano, hay una cantidad de millones de personas alrededor del mundo que están aferradas a sus propios conceptos religiosos, filosóficos, esclavizados por el diablo y por el pecado. Pero la palabra de Dios es poderosa, y esa palabra, hermano, puede rescatar, aunque usted diga son resistentes. No, ante el poder de la palabra, hermano, se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es Dios, y como Él es Dios, hermano, creámosle completamente a lo que Él dice. De ahí entonces, ¿quiénes son los creyentes afortunados donde su fe puede ser aumentada? Vea esto, vemos aquí dos casos específicos. María Magdalena. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Por qué ella estaba allí, en ese escenario? Porque era una mujer que experimentó la gracia de Dios profundamente y estaba agradecida. Todos aquellos creyentes que han recibido un toque de la mano de Dios y hay gratitud, prepárese, porque usted va a recibir una doble bendición de la gloria del Señor. Ella fue de las primeras que vieron al Señor. Pero el trasfondo, 7 demonios. Estamos hablando de una mujer controlada, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, su cuerpo controlado por espíritus inmundos que la llevaron a saber qué cosas. Pero Jesús la liberó. Entonces, los cristianos que han reconocido profundamente la gracia de Dios y están agradecidos, son los cristianos que luego van a ser potencializada la fe. Pero también dice aquí la Escritura, hablando de los que iban camino de Emaús, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo en el campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros, ni aun a ellos les creyeron. En los otros pasajes paralelos a esta porción bíblica, en los demás evangelios, es los que iban camino de Emaús. Y dice en la Biblia que ellos, a pesar que estaban confundidos, oiga esto, estaban confundidos, quisieron aceptar una enseñanza. Hermano, todos en un momento dado de nuestra vida nos sentimos confundidos con algunas cosas y nos preguntamos, Señor, ¿por qué? No entiendo esto. Lo lindo es que estos hombres decidieron recibir el mensaje de tal manera que cuando Jesús parecía que se iba a ir de largo, no, Señor, quédate aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando el creyente confundido permite que se le hable de la palabra de Dios, su vida, su fe será restaurada.
¿Se siente usted confundido por la muerte de un ser querido? ¿Se siente confundido porque está enfermo? ¿Se siente confundido porque la novia lo dejó? ¿Se siente confundido por muchas otras cosas? Entonces ese es el momento de recibir la enseñanza. Es el momento de asistir a la iglesia, es el momento de venir a escuelas dominicales, es el momento de estar en los grupos familiares, es el momento de leer la Biblia, es el momento de que Dios me hable, me enseñe. No seamos orgullosos, permitamos que la palabra nos ministre. ¿Por qué? Porque ella va a renovar nuestro entendimiento. Entonces vemos aquí el ser enseñados y tener un corazón agradecido. Son las personas que Dios comienza a bendecir de una manera especial. Y además de eso, todos aquellos creyentes que de alguna manera han cambiado la fe por la lógica, entonces solamente un milagro de una administración personal por parte de Dios los podrá restaurar. Ellos, es decir, María Magdalena y estos dos discípulos que habían sido restaurados y creyeron, le llevaron el mensaje a los 11, a los teólogos, a los maestros del CCDL, a los maestros del bíblico y de los seminarios. Y no creían al mensaje de ellos. Sin embargo, ahora personalmente, dice aquí la palabra, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Hay momentos que son providenciales. Por eso es importante estar en el ambiente donde está la palabra. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Providencialmente, algunos que a pesar de todo lo que se les ha presentado no creen y siguen neciamente negando las cosas. Pero un toque de la mano de Dios, una administración directa por parte de Dios, lo que va a hacer es sencillamente, va a restaurar aquello que parecía que no podía ser restaurado. Y en esa restauración ellos aceptaron ser exhortados por Jesús cuando le dijo y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y además de eso dice, porque no habían creído a los que les habían visto resucitados. Entonces, porque ellos se basaban en un concepto equivocado, pero fueron restaurados. Lo lindo de todo esto es que todo el grupo fue restaurado. Dios quiere restaurar a su iglesia, ¿sí o no? Dios quiere restaurarnos en esa fe. Por eso, hermano, la doctrina bíblica, la teología bíblica debe de ser aceptada, aprovechada. Lástima que muchos de ustedes no quisieron entrar al instituto bíblico y prefirieron en las noches, o aún teniendo virtualmente las clases, no quisieron entrar. Lo lamento por ustedes, porque el que no aprende, el que no recibe más, no va a tener mayor capacidad de respuesta. Es importantísimo. Prefiere estar viendo la novela, ¿cómo se llama? La de las 8. ¿Ah? Ay, pastor, pero que el tráfico, ¿qué importa? Véngase aquí le doy café con pan y como mañana y tranquilo. Y mire, y va a bajar de peso por la cena que le voy a dar. Pan con café. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando la fe ha sido restaurada, oiga qué hermoso, la restauración de la fe nos lleva a la gran comisión. ¡Wow! Dios no puede usar a una iglesia incrédula o que duda o que está tambaleando. Lo primero que Jesús hizo fue restaurar la fe para luego desafiarlos a la gran comisión. Entonces, ¿qué hizo el Señor después que ellos habían sido restaurados? Y les dijo, id y predicad por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo que vemos aquí en primer lugar, lo primero que tiene que hacer la iglesia es predicar abiertamente a todo el mundo el evangelio de mi Señor Jesucristo. Y oiga aquí, esa es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los oyentes depende de sus decisiones, porque dice, el que cree y fuere bautizado, dice, será salvo.
mas el que no creyere será condenado. En otras palabras, la decisión de creer el mensaje lo lleva a la salvación, y la decisión de no creer en el mensaje lo llevará a la condenación. Pero esa es decisión del oyente. Por eso, hermano, el libre albedrío, que algunos creen que ya no tiene el ser humano, el hombre no tiene libre albedrío, perdóneme, pero eso es una mentira. Y cualquiera de mis colegas o quien sea de mis alumnos que han estado y andan creyendo porque han leído otra literatura, el libre albedrío está presente. Y Jesús dice aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién es el que decide creer y bautizarse? El que va a ser salvo. ¿Quién es el que decide condenarse? Mas el que no creyere, en otras palabras, a pesar de haber sido expuesta a la palabra y por obra del Espíritu Santo, y decidió no creer por necedad, por rebeldía, se pierde. ¿Quién lo decidió? La persona. Así que el que se condena no es que Dios lo condena, sino que la persona misma se autocondena. Predicar la palabra. En la gran comisión aquí está lo máximo, lo más bello que puede haber: la predicación. La palabra es viva, el Espíritu Santo está con nosotros. La otra tarea maravillosa de la gran comisión es esta: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay algunos que dicen: no, eso no es para mí, pastor. Jesús quiere que no ignoremos la existencia de los demonios y su obra en el ser humano. En todo el mundo, cualquiera que sea de las megaesferas religiosas en el mundo, aún en aquellos grupos no religiosos, quiero que sepan esto: hay un mundo espiritual detrás de todo lo que nosotros vemos. Analicemos la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Quién está detrás de todo eso? Demonios. Hay veces, pero son cosas mías, ¿no? ¿Cómo me gustaría estar en Ucrania para estar reprendiendo ahí a todas esas obras del diablo? Lo podemos hacer desde acá también, no hay problema. Pero Jesús quiere que no ignoremos cuando dice: y en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que los demonios existen. El demonio no es su esposo, señora. Los demonios existen. Y los demonios son obras de maldad. ¿Y por qué es que operan? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, opera en los hijos de desobediencia. ¿Dónde es que opera los demonios? En la desobediencia, en todas las naciones. Donde hay desobediencia a la palabra, hay entonces injerencia demoníaca. Así como María Magdalena, por desobediencia, llegó a tener 7 demonios, así también hay millones de personas alrededor del mundo. Jesús sabe que hay sufrimiento, hay dolor por esa situación. ¿Todo por qué? Porque hay desobediencia. En otras palabras, si hubiera obediencia, no habría esa injerencia diabólica. Pero existe. Entonces, ante esa necesidad, las almas están enfermas y los demonios operan en esas personas por esta razón. Pero Jesús nos mandó a echar fuera demonios. La autoridad, hermano, Dios nos la ha entregado. Jesús dice allá en Mateo, hablando siempre en el contexto de la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, y por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces la autoridad ya está. Es sencillamente creer que en la obra de Cristo, en su expiación en la cruz del Calvario, Jesús no solamente venció el pecado, sino que ahí le aplastó la cabeza a la serpiente antigua. Jesús dijo: ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. En otras palabras, el enemigo, Satanás, el líder de todos los demonios, ya el Señor le quitó el control y el dominio que tenía. Y cuando nosotros hacemos uso del nombre del Señor Jesucristo para echar fuera demonios de una persona, nos apoyamos en su muerte expiatoria y que el Espíritu Santo lo saque de ahí.
Esto es parte de la gran comisión y esto no lo quieren, muchos no lo quieren. Pero es algo que tenemos que hacer y lo vamos a tener que enfrentar y vamos a tenerlo que hacer. ¿Por qué? Porque la gente que vamos a tener que enfrentar será gente endemoniada. ¿Y qué va a hacer usted con esa persona? ¿Va a salir corriendo? No, le va a decir en el nombre de Jesucristo, sal de esa persona. La otra área de la gran comisión es hablar en nuevas lenguas. Dice, otra señal, y hablarán nuevas lenguas. El que creyere. En otras palabras, si usted y yo somos creyentes, las nuevas lenguas deben de estar en cada uno de nosotros. Yo sé que hay posiciones teológicas erradas, equivocadas, y lo digo con toda certeza y seguridad, porque así es. Confunden el don de lenguas con el hablar en lenguas. El don de lenguas es cuando Dios tiene un mensaje y nos da el don de interpretación de lenguas para dar el mensaje a la iglesia, que hace lo mismo que el don de profecía. Pero el hablar en lenguas es lo que se conoce como las lenguas privadas. Es decir, el que habla dice, no sabe lo que habla, pero habla ¿a quién? A Dios. Y se edifica a sí mismo. ¿Por qué es una señal para el que cree? Porque el que va a ir a la batalla, el que va a ir a rescatar a los perdidos, va a necesitar una oración poderosísima. Va a necesitar que el Espíritu Santo le dirija. Y que, mejor dicho, el Espíritu Santo lo va a dirigir en oración de intercesión. Usted no sabe cuál va a ser el ataque, por dónde va a venir el diablo, pero el Espíritu Santo, como es Dios, entonces el Espíritu Santo sabe las coordenadas, sabe por dónde va a atacar, sabe por dónde. Y usted cuando está hablando en otras lenguas, el Espíritu Santo está intercediendo, preparando su vida, su corazón y lo demás, el equipo que va a servir. Por eso es necesario hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Dice la Biblia. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 8. Dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, no se puede hacer la gran comisión sin hablar en lenguas. Le guste o no le guste, necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y dice aquí el Señor, estas señales seguirán a los que creen, pero no creen muchos. Le creen a los teólogos no pentecostales. A ellos les creen. Pero no creen a la palabra de Jesús. ¿Cómo dice aquí el Señor? Estas señales seguirán a los que creen. Y no le pone tiempo. No hay caducidad hasta que Cristo venga. Así que el echar fuera demonios, el predicar el evangelio y hablar en otras lenguas está en el mismo tiempo. Es decir, no puede caducar una de estas cosas y las demás seguir. No. Si se caducan todas, pero y eso se va a caducar. Habrá un día cuando ya no habrá predicación. Habrá un día cuando ya no se va a echar fuera demonios. Habrá un día cuando ya no se van a hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque Cristo ha venido por su iglesia. En cuarto lugar, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Esta es otra señal. Esta es una figura de lenguaje que no está diciendo literal. Tristemente, han habido movimientos a lo largo de la historia que esto lo toman como una literalidad. Esto es una especie de sinécdote, de hipérbole, o sea, una figura de lenguaje, que lo que Jesús está diciendo es que habrá protección sobre toda obra oculta en contra de ti. ¿Sí o no? Ahí hay protección. Por eso dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera. Claro, nadie va a andar bebiendo una cosa mortífera porque sabe que ahí hay veneno. No. Dice, no les hará daño. En otras palabras, Dios está diciendo, hijo, le voy a decir esto. Estar en la gran comisión es el mejor marco de seguridad.
Lo voy a decir otra vez. El que se mete en la gran comisión se mete en esta protección. ¿Por qué? Porque son los que están llevando la palabra, son los que están echando fuera demonios, son los que hablan en otras lenguas, están haciendo la obra de Dios, y como protección Dios dice, mira, tomarán en las manos serpiente. En otras palabras, habrá situaciones delicadas, peligrosas, y de las cuales el Señor nos va a guardar. O sea que hay algunas cosas que suceden en el camino, pero es porque ya es la voluntad de Dios que partamos de esta tierra. Pero hermano, el diablo va a estar limitado, y cualquier cosa que otra persona intente contra usted, entonces el Espíritu Santo levantará bandera. Entonces hay protección, pero en quinto lugar, la otra señal es esta: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es un flagelo la enfermedad. Y ahora Jesús nos está diciendo, hijo, aquí hay autoridad para sanar a los enfermos. Para eso necesitamos tener compasión por los enfermos y saber que el Señor Jesucristo, por su llaga, fuimos nosotros curados, dice allá Isaías 53. Entonces, ante esa verdad de la expiación, de la muerte expiatoria de Cristo, Jesús pagó. Ese es mi fundamento y mi base para orar y poner las manos sobre los enfermos. Jesús nos ha mandado, hermano, a orar por los enfermos. Lo primerito que deberíamos de hacer al visitar una casa, ¿hay algún enfermo aquí? Algunos lo que hacen es, tienen cafecito con semita. No. ¿Hay algún enfermo acá? ¿Quiere que oremos? ¿Quién no quiere eso? Pregúntele a alguien que usted se le nota que está enfermo y lo encuentra en un centro comercial. Veo que tiene un poco de dificultades tal vez en respirar, lo veo cansado. ¿Le gustaría que orara para que Dios haga el milagro? ¡Oh! Claro. ¿Quién no quiere eso? Si lo mira con un bastón, lo ve. Hermano, Dios nos ha mandado a poder orar por los enfermos. Dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Autoridad para sanar toda dolencia. Y esta es parte de la gran comisión. Entrar no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo hay enfermos. Cuando Pablo llegó a Listra, ¿qué hizo? Oró por un paralítico y fue sanado. Cuando Pablo entraba a otros lugares, y Jesús cuando llegaba a ciertos lugares, había sanidades. ¿Qué hacía? Las multitudes se congregaban. ¿Para qué? Para predicarles la palabra del Señor. Por eso, hermana, amada iglesia, estas son señales de los creyentes. Yo no lo me he inventado, lo dice Cristo. Y si alguien quiere decir lo contrario, pues entonces arránquele esta página a la Biblia. Ahora, vea esto, la seguridad de que Jesús estará con nosotros. La seguridad o el respaldo de Dios está en la persona de Cristo. Así como cuando Moisés planificó la estrategia donde Josué y sus ejércitos iban a ir a la batalla y él se quedaría en el monte intercediendo. Aquí miramos algo similar. Dice aquí la porción que a la última parte dice, y el Señor después que habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó, oiga esto es muy importante, se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué significa que se haya sentado a la diestra de Dios? Hebreos 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que a él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, el hecho de que Jesús esté a la diestra del Padre significa que Él está pendiente de mi vida y Él pondrá su mano, Él estará tomando control de todas las cosas. Y lo que me haga falta en el momento que Él quiere, lo va a hacer. Tengo ese mediador
interceder por nosotros. No solamente la intercesión, no solamente es una oración. La intercesión tiene que ver con el poder brindar ayuda. Por eso Hebreos 1:13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hermano, el único que tiene potestad para tener a sus pies, hermano, el mundo espiritual y todo el mundo de maldad es el Señor Jesucristo. Él, hermano, Él ha tomado la autoridad y la tiene. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, si Cristo está en su trono, ¿para qué? Es para mi bendición. Si yo tengo, hermano, la bendición de Dios, porque Él está intercediendo, Él está pendiente de mí. Hermano, eso es lo que me debe dar confianza de tirarme a la piscina de la gran comisión. Eso es lo que me debe dar a mí el coraje y la valentía de decir, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús me está viendo, Jesús está conmigo, Jesús está presente conmigo, está en mi corazón y está en el cielo. Así que en el nombre de Jesús vamos a derribar estas murallas. Por eso dice la Biblia en 1 Pedro 3:21, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios. Y a Él, oiga qué belleza, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que todos los creyentes, al meternos al trabajo, al servicio de la gran comisión de alcanzar el mundo para Cristo, de ir al mundo musulmán, de ir al mundo budista, de ir al mundo cristiano nominal, de ir al mundo de los laicistas, de los agnósticos, de los ateos, donde quiera. Hermano, la autoridad nos ha sido dada. Entonces, por eso podemos tener seguridad que ante el Señor Jesucristo, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y ante el poder de la palabra y la obra del Espíritu Santo, traeremos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mediador, es decir, Él está pendiente de socorrerme y a la vez confianza total que Jesús me va a respaldar. Cuando Pedro dio el primer paso de salir de la barca, él dio el paso de fe y Jesús lo respaldó para que no se hundiera. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Oiga esto, salieron, en otras palabras, obedecieron, dieron el paso de salir de la barca, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. O sea, lo que Jesús les había dicho, estas señales, primero, el poder de la predicación. Segunda señal, echarían fuera demonios. Tercer señal, hablarían lenguas. Cuarta señal, habría una protección sobrenatural y autoridad para sanar enfermos. Y como ellos dieron el primer paso, entonces Dios confirmaba la palabra, es decir, las señales eran como una garantía de lo que se estaba predicando, era palabra de Dios. Hermano, dígame, ¿cuál aventura? A algunos les gusta la adrenalina, se tiran de los puentes y, por favor, no para quitarse la vida, ¿no? Pero algunos quieren hacer cosas extremas para sentirse un poco alegres. Pero dígame, qué mayor gozo ¿no? De poder, hermanos, ver millones de personas a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios y que ellos obedecen ante el nombre de Jesucristo. El poder hablar en otras lenguas. ¿Qué puede tener esto? Es maravilloso. Trae gozo, paz, libertad, la protección y saber que usted ha sido guardado por la mano de Dios, y habrán cosas que usted jamás las va a saber porque, hermanos, son tantas veces lo que Dios le ha protegido. Y poder mirar a los enfermos sanados, dígame si esto no va a producir la mejor adrenalina espiritual para el gozo de nuestra vida. Claro que sí. El que se mete con el Señor, su fe ha sido restaurada. Yo sé que hay muchos que tienen una fe que ha sido muy dañada por no creer totalmente a la palabra. Pero si permitimos que la fe sea restaurada,
Entonces, a esos que son restaurados, Dios va a decir, vengan, me vas a ir a predicar la palabra. Te voy a dar autoridad para echar fuera demonios. Te voy a bautizar con el Espíritu Santo. Te voy a guardar y proteger sobrenaturalmente. Y te voy a dar autoridad para sanar a todos los enfermos. Y usted va a ver que cuando usted predica y enseña, el Espíritu Santo va a respaldar lo que dice su palabra. Les cuento esto y ya termino. Voy a terminar a las 3 de la tarde, no se preocupen. Estando en México en el año 84, predicando en un lugar muy difícil, una mujer iba llorando porque su niña se la entregaron muerta de la unidad de salud. Era un lugar muy pobre, muy pobre. Estábamos en una campaña y yo le voy a decir, incrédulo como esto, pero yo dije, Señor, está muerta. Ay, Señor, hubiera preferido que esté enfermita, pero dicen que está muerta. Pero para sorpresa, mire, a mí no me pregunte porque yo no sé todavía si estaba enferma y había caído en un estado de inconsciencia, pero según ella se la entregaron muerta. Lo interesante fue que la niña abrió los ojos y andaba la mamá chineando las hipotías, ¿no? Entonces, me recuerdo, estando ahí predicando la palabra, había un hombre que recibió, ¿quiénes recibieron sanidad? Levanta la mano un hombre que está, dice, pastor, un oído. Él estaba totalmente sordo porque cuando tenía 13 años me estalló un mortero y desde ese entonces no he escuchado. Pero hoy oigo perfectamente. ¿Por qué? Porque Dios confirma la palabra. ¿Cuándo? Cuando salimos. Es que la mayoría quiere que los dones se manifiesten en el templo. ¿Quién les ha dicho eso? Los dones se van a manifestar cuando salimos. Vamos a plantar iglesias en el interior de la República. Cuando vamos a misiones, algunos de ustedes los voy a mandar a Afganistán y van a ver cómo Dios me los va a respaldar. Sí, hermano, saliendo es ahí donde entonces la cosa se pone buena. Ahí es donde vamos a gozarnos, a feliz. Vamos a saltar como becerros de la manada. ¿Por qué? Porque vamos a ver el respaldo de Dios y vamos a ver al Cristo vivo, resucitado, aquel que confirma su palabra hasta la muerte. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, Señor, restaura mi fe, restáurala? Porque yo quiero estar ahí en ese grupo de creyentes que vamos a predicar tu palabra, que vamos a echar fuera demonios, que vamos a hablar en nuevas lenguas, que vamos a tener protección divina y autoridad para sanar a los enfermos. ¿Usted quiere estar en ese grupo? Estimado amigo y amiga que en esta hora ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios, Dios tiene una linda oportunidad para usted, pero usted tiene que tomar una decisión, y es una decisión de fe. Y esa decisión tiene dos grandes partes. Uno, que le pida perdón a Dios por haberle ofendido a Él con sus pecados. Y en segundo lugar, creer que Él derramó su sangre para perdonarle todos sus pecados. Si usted quiere en esta hora abrir su corazón a Dios y decirle, Señor, sálvame, le voy a dirigir en una oración que contiene estos dos elementos que le he mencionado. Por favor, ahí donde está, haga esta oración conmigo. Diga, Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por haber pecado contra ti. Reconozco que soy una persona pecadora. Me duele, Señor, el haberte ofendido con todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que resucitaste para mi justificación delante de tus ojos. Por ello, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le felicito a todas aquellas personas que en esta hora han tomado a bien darle su vida a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Lea la Biblia. La Biblia es como un poema de amor de Dios para usted. Es su alimento, es su pan diario.
Además de eso, ore. Orar es platicar con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Congréguese en la iglesia para que usted sea edificado y fortalecido. Y también recuerde que si vuelve a caer en algún pecado, pídale perdón a Dios y no se quede postrado a la mitad del camino. Sacúdase el polvo a través del arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios y levántese y siga caminando porque Jesús le espera al final del camino. Que Dios le bendiga.